naciones, inclinan los gorriones, alegría de lo creado. Por ti pasa el rebaño, balando en la campiña, por ti ruge la fiera, que impera en la pradera, y el vigor de lo creado. Por ti marcha la escuela, silbando el estudiante, el hombre va al destajo, él ama su trabajo, a construir lo que has creado. A ti reconocidos, brindamos nuestras obras, haremos de este día un himno de armonía por el mundo que has creado. Luz y Sara, hermanos, bienvenidos a esta presentación de tema del retiro. Vamos a hacer nuestra oración inicial para poder iniciar completamente con esta reunión. Nos ponemos en presencia de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios Padre omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión. Recording in progress. Reunión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia, Recording stopped. para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo, nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues bienvenidos a esta presentación del tema de retiro número 104. Les damos la más cordial bienvenida. Le damos gloria a Dios porque la sala está llena prácticamente. Seguramente habrán más hermanos que estén intentando entrar. Les hago un poquito la advertencia, aclaración, no sé cómo se pueda tomar. Los hermanos, como siempre, que no tienen su nombre completo, no les estamos permitiendo el acceso. Llegará un momento en el que se juntarán varios hermanos y lo que haremos es empezar a eliminar a los hermanos de las salas que no tengan su nombre, de la sala de espera me refiero, que no tengan su nombre completo. ¿Para qué? Para que les podamos dar acceso a los hermanos que sí tienen su nombre completo y que quieren ingresar. Poquito para que sepan también la dinámica. Si acaso algunos de ustedes reciben mensajes de hermanos de su región, de su diócesis, en donde pues le están diciendo es que no me dejan entrar, coméntenles por favor que revisen que tengan su nombre completo para que los puedan dar el ingreso y que también eventualmente si ya no pudieron entrar es porque también la sala se llenó con los 500 espacios que tenemos solamente para esta plataforma. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar con esta presentación del tema de retiro número 104. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí pues ya lo estudiamos, ya traemos reflexionados previamente nuestras preguntas y también el mismo tema. Vamos a iniciar este momento con unas pequeñas presentaciones muy breves. Cada uno de nuestros hermanos, somos 5 en total, tenemos solamente 6 minutos cada quien para exponer este pequeño fragmento, así que voy a iniciar desde este momento. Muchas gracias. El tema de retiro número 104 lleva por título Con corazón de padre, así amó José a Jesús. Y este tema de retiro número 104 pues está basado en diferentes documentos. Pues como pudimos haber observado cuando lo empezamos a leer, aunque como tema de retiro está estructurado como siempre, son varios documentos los que estamos revisando y varias fuentes en las cuales está referido este tema. En primer lugar, desde la introducción podemos observar que está el Patris Corde mencionado. Este documento, que es una carta apostólica del Papa Francisco,
publicado el 8 de diciembre de 2020, tiene el objetivo de conmemorar el 150 aniversario del Quemadmodum Deus del Beato Pío IX, que declaró al Padre adoptivo de Jesús patrono de la Iglesia Universal. Es decir, este documento se basa principalmente en hacer conmemora, digamos, este aniversario de este documento del Beato Pío IX. Y como nosotros nos podríamos dar cuenta, no todo el retiro está basado en este documento, pero es parte fundamental del mismo. De igual manera, cuando nosotros vamos abordando, por ejemplo, la misma introducción, únicamente la introducción, nos damos cuenta que en uno de los fragmentos dice, de los párrafos, nosotros nos centraremos en conocer el corazón de San José, el corazón que ama a Jesús, y lo haremos con un extracto de la suma de los dones de San José, de Fray Isidoro de Isolano. Y aquí mismo nos damos cuenta que ya se menciona otro nuevo documento, que es esta suma de los dones de San José. Aquí mismo en el tema de retiro podemos observar digamos, este párrafo que aparece aquí mismo en pantalla, en el cual nos explica, nos da una retrospectiva muy rápida de quién fue Fray Isidoro de Isolano y sobre todo el objetivo de los dones de la suma, y en especial que está basado en el libro número 3, que se centra en las bendiciones divinas de San José y trata de expresarnos los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, encontramos ya estos dos documentos, tanto el Patris Corde como la suma de los dones de San José, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos viendo cómo ya se menciona en esta introducción, aunque todavía no se profundiza en los mismos dos documentos que se están abordando. Y podemos ir observando también que a lo largo del mismo documento habrá algunos documentos, es decir, a través del tema de retiro encontraremos que habrá documentos que se mencionan, otros en los que se profundizan, ¿no? Uno de los que se mencionan, pero que sin embargo no podemos dejar de atender, es el Patris Corde. En especial, si regresamos al párrafo en donde nos dice, nosotros nos centraremos en conocer el corazón de San José, el corazón que ama a Jesús, ¿sí? Entonces, es inevitable que nosotros, aunque tengamos solamente la referencia del Patris Corde, entendamos este documento para poder entender a qué se refiere cuando habla de el corazón de San José, el corazón que ama a Jesús, ¿sí? Entonces, primero necesitamos, digamos, atender y reflexionar este documento considerando estos 7 apartados en los cuales está dividido el documento y en el cual nos refleja el Papa Francisco, nos define como las diferentes formas en cómo veía y en cómo amaba José a Jesús. La primera es entendiendo lo que es el Padre amado, ¿sí? Y solamente dado el tiempo que tenemos, solamente voy a referir este apartado con una pequeña descripción, ¿sí? El Padre amado lo podríamos entender como su vida como servicio, sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora. De esta manera, el Papa Francisco describe dentro de todo el documento qué significa el amor del Padre, como Padre amado, ¿sí? Después también nos habla del Padre en la ternura, aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Dios actúa a través de nuestros miedos. Encontramos entonces que también refiere a San José como Padre en la ternura, y sobre todo se centra mucho en esto de la debilidad. Y creo que si nosotros leemos el documento con atención, entenderemos por qué es tan importante que se centre en la ternura como parte de la misma debilidad, ¿sí? También encontramos, por ejemplo, el Padre en la obediencia a los mandatos de Dios, pero también a las leyes del hombre, cómo enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres. De igual manera, encontramos Padre en la acogida. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Padre de la valentía creativa. Cuando nos enfrentamos a un problema, podemos ingeniárnosla para resolverlo. En ocasiones, las dificultades son las que sacan a relucir recursos que ni siquiera pensamos tener. El Padre trabajador. Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, que es fruto del propio trabajo. Y Padre en la sombra. La figura de José es para Jesús la sombra del Padre Celestial en la tierra.
lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Y pues bueno, hermanos, solamente con la introducción nos podemos dar cuenta cómo los documentos que no solamente menciona, que hace referencia el mismo tema de retiro, son importantes. No es un tema de retiro sencillo en el sentido de la revisión que tenemos que hacer de todos estos documentos, por los cuales los invito a que los revisemos con mucho detenimiento. Ahora le cedo la palabra a mi hermana Noemí, que continuará con el siguiente tema. Gracias. Luz y sal, hermanos. Bueno, pues continuando con este tema, ya Julio César mencionaba el tema de la segunda parte del tema, que es del don del insigne amor de José a Jesús. Como ustedes ya lo saben, este es parte del documento de la suma de dones de San José, de Isidoro de Solano. En este caso, para este tema en particular, el don del insigne amor de José a Jesús, este lo podemos encontrar en la segunda parte del documento, en el capítulo 15. Ahí podemos ver un poco más amplio lo que en el tema de retiro nos refiere. En este caso, como ustedes recordarán, aquí nos muestra de las razones por las que José amaba a Jesús y cómo era que lo amaba. Y nos citan algunas razones. Entre ellas, la primera razón es que San José amó a Cristo con un amor tal que nadie lo ha tenido semejante a su hijo o amigo. Quiero hacerles mención, estas citas yo las saco directamente del documento de la suma de dones. Hay algunas palabras que va a haber variación, pero es porque es del documento original. Bueno, para complementar esta razón, nosotros podemos también consultar en este mismo documento, en la segunda parte, el capítulo 13, en el apartado del don de la inexplicable dicha que gozó San José viviendo con el Cristo y con la Santísima Virgen. Aquí nos ahonda de toda esta parte de esta relación que tenía José con Jesús y con María, y por qué se acrecentó ese gran amor, cómo fue que conoció profundamente a Jesús y ese amor se intensificó. En el caso de la segunda razón, que es la belleza del Hijo enardece el amor del Padre, esta podemos profundizarla también consultando en la primera parte, el capítulo 15. Aquí retomé esta cita porque en este apartado Jesús le dice a José que, le agradece y le dice que todo lo que él está haciendo por Jesús y por María va a ser recompensado. Y José le contesta con estas bellas palabras y le dice: tu voz tiene para mí mi dulzura incomparable y tus palabras son más dulces que la miel. Oh, si me fuera dado hacer conocer a los hombres la belleza de tu majestad y tu divinidad, te levantaría numerosos templos y altares. Es decir, la belleza que José veía en Jesús no nada más era física, sino toda la belleza de corazón, de espíritu, de actitudes, de comportamiento, de entrega. Entonces, él veía mucho más y valoraba mucho más esas otras bellezas. Entonces, en este apartado nosotros podemos entender y complementar. En el caso de la tercera razón, la cual nos dice que José creía con verdadera e inquebrantable fe que Cristo era el verdadero Dios y esperaba, según la promesa del ángel, que sería el Salvador del mundo. En este caso, les sugiero irse a la segunda parte, capítulo 8, donde está del don de la primera aparición angélica. Ahí profundiza toda esta parte de cómo el ángel le habla a José y le hace ver de esta grandeza que tiene como Padre de Jesús. En el caso de, aquí les quiero citar, en el retiro, en el tema de retiro no viene la cuarta y quinta razón, se las quiero mencionar nada más. La cuarta razón es que Abraham fue la figura de José e Isaac, la de Jesucristo. Y como Abraham amó a Isaac con grandísimo amor, José amó también de la misma manera a Cristo. En el caso de la quinta razón, Salomón fue muy querido de su padre, el cual veía en él no solamente un suceso, sino además la figura de Cristo y José, que creía del Cristo mayores y más insignes cosas todavía. Vámonos a la sexta. La sexta razón es que en este caso, ya
es la que nos va a servir esta sexta razón en la pregunta número 1, como ustedes recordarán. Entonces, esta es la que tenemos que también profundizar y complementar mucho más, porque aquí en este caso nos habla sobre el servicio, la manera en que José servía a Cristo y a María. Entonces, es la que viene vinculada en esta primera pregunta a nuestro Estatuto 40. Entonces, esta también, para entenderla y fortalecerla, es importante leer en la primera parte el capítulo 15 del don del arte mecánico. Aquí nos muestra cómo José, a través de su diario vivir y el ejercer su oficio de carpintería, él servía con mucho amor a Jesús y a María. Entonces, en esta parte se la recomiendo, léanla profundamente porque en verdad les va a dar muchas luces para poder hacer el vínculo con nuestro Estatuto 40 y responder de una manera mucho más profunda, más reflexionada nuestra pregunta número 1. Entonces, nada más para finalizar, quiero mostrarles esta última parte, donde dice, apenas hubo dejado las entrañas de la Virgen, su madre y José, vístole y adorándole, Jesús hirió su corazón con heridas que permanece eternamente abiertas. No es una herida de dolor, sino es una herida de que se mantiene en el corazón. Entonces, esto también, váyanse al capítulo 10, léanla y de verdad que les va a fortalecer mucho para complementar para contestar sus cuestionarios. Muchas gracias, hermano. Los dejo con mi hermano Héctor. Luz y Sal. Bueno, continuando con nuestro tema en este análisis, vamos a seguir con el siguiente punto que está titulado Pureza de Corazón. Y este primer tema arranca y parte acerca de los dones de los 7 dones del Espíritu Santo. Nuestro tema de retiro nos dice y nos recuerda el mandato del Señor. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu pensamiento, tenemos que amarlo. Es lo que nos pide. Y entonces en el tema nos va diciendo Fray Isidoro que para San José ser el encargado, el custodio de Jesús y de María, debió atesorar una pureza de corazón enorme. Y bueno, vamos a entender esta parte. Para eso tenemos que partir acerca de qué es la pureza. La pureza consiste en la limpieza de la mente libre de toda mancha de pecado. Es lo que nos dice Fray Isidoro. Pero si buscamos un poquito más y escuchamos o leemos a Conchita Cabrera, nos dice que la pureza espiritual perfecta es no solo la limpieza del cuerpo y mente, sino el depuramiento absoluto de todo afecto menos puro. Y lo menciona como el grado más sublime de la virtud. Ahora bien, la pureza es el reflejo de Dios. Dios es pureza innata, es un cristal sin mancha. Entonces, en donde hay pureza, allá está el reflejo de Dios, es decir, la santidad. Y entonces entendemos que San José era santo, es totalmente puro. Nos dice el tema de retiro y Fray Isidoro, la excelencia de la pureza tiene por consecuencia los dones del Espíritu Santo. Es decir, vivir en santidad nos deja recibir y aprovechar estos dones del Espíritu Santo. Para nuestro retiro, para nuestro tema, las preguntas de las 5 y a la 11 son las que van relacionadas con cada uno de los dones. La sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Pero bueno, esos ya los conocen. En el texto, Fray Isidoro no describe los dones, sino lo aplica ya a San José. Nos explica cómo vive San José estos dones, cómo los fue viviendo, cómo participó de ellos en su vida. Para contestar las preguntas, para revisarlos, es muy importante que revisemos el significado, la esencia de cada uno de los dones, porque de ese modo vamos a poder contestar la pregunta en base a lo que se pide, lo que se busca, y es decir, entender que el don de la sabiduría es cuando podemos entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. Fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. El de entendimiento
es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. El de consejo es donde discernimos los caminos y opciones para orientar y escuchar nuestra vida. El de ciencia es ciencia de Dios. Y en este don es como conocemos el pensamiento de Dios sobre nosotros. Y para terminar, el don de piedad es el que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscar siempre actuar como Jesús actuaría. La fortaleza es el que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Y el don del temor de Dios es el que nos mantiene el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que le pueda desagradar al Señor. Cuando nosotros tenemos el concepto correcto del don y todo lo que puedan profundizar de manera particular, de manera personal, nos va a dar las herramientas para poder tener una mejor reflexión con este tema. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente parte de nuestro tema, y es mi hermana Anita. Luz y Sal. Bien, vamos a continuar. En nuestras preguntas 13 y 14 nos vamos a enfrentar a la revisión de las bienaventuranzas en relación a los dones que platicaba con nosotros nuestro hermano Héctor. En el Sermón de la Montaña, Cristo desborda su corazón y nos da a conocer la sabiduría de Dios. Vamos a sembrar con paciencia para recoger los frutos y pagar el precio justo. Pues bien, aquí San Agustín y Santo Tomás nos hablan de las bienaventuranzas y nos dicen que es el estado de vida presente. Los hombres alcanzan la misericordia de Dios y precisamente ven a Dios a través de esta mirada, mirada de misericordia. Y a cada don se da una bienaventuranza en nuestro tema de retiro. Precisamente todo lo que nos han comentado de Fray Isidoro nos hace ver poco a poco, a través también de la mirada de San Agustín, que podemos encontrar en los dones del Espíritu Santo y sus frutos una parte relacionada con las bienaventuranzas. José recibió con abundancia en esta vida los dones y también las bienaventuranzas. Así que, por ejemplo, en el temor de Dios, pues quien reverencia a Dios y se somete a Él, encuentra satisfacción solamente en Dios, nunca fuera de Él. Los pobres de espíritu tienen desapego de todo lo que es el mundo, de todos los bienes temporales. De esa manera, San José, que no tenía precisamente ese interés en las grandezas del mundo, fue dócil a la voluntad de Dios. Se esmeró en el cumplimiento de todas las obligaciones que a él fueron encomendadas. Ahí está el temor de Dios y la pobreza de espíritu. Permítanme porque no quiere avanzar. No me deja. Ya lo hice. Ahí está. Piedad. Gracias. El don de piedad pues nos hace crecer y nos lleva a vivir como hijos de Dios. Además, también nos permite reconocer en nuestros hermanos a los hijos de Dios y de ahí que la mansedumbre nos da un reflejo. Así que el hombre manso no irrita, no se daña, no piensa en dañar por relación a Dios, soporta las pruebas que le envía y siempre está dispuesto a cumplir su voluntad. De esta manera la bienaventuranza se da plenamente en José. Para el don de ciencia nos dice que tenemos la bienaventuranza de las lágrimas. En el caso del don de ciencia, el hombre siente gozo en la consideración de la verdad. A decir verdad, cuando hablamos de las cosas de Dios, hablamos de la sabiduría. Cuando hablamos de las cosas del hombre, hablamos de la ciencia. Hay ocasiones en que cuando podemos contemplar en su magnificencia la creación de Dios, llegamos a las lágrimas, por alegría o por tristeza, como ocurrió a Pedro cuando negó a Jesús, traicionándolo y aprendió que aquella ciencia era tan difícil, más que ciencia, sabiduría.
las lágrimas y el llanto lo representaron. En el caso de la fortaleza, a este don se dice que da el hambre y sed de justicia. La fortaleza tiene por objeto hacer las cosas de manera ardua y realizarlas también con deseo insaciable. El hambre y sed de justicia lo revisó y lo sintió José cuando sabía que había llegado Jesús, un Salvador al que todo el mundo esperaba. Y precisamente le dio esta sed de justicia sabiendo que había llegado el Salvador. Para el consejo. El consejo ejerce la dirección de los actos virtuosos. Dar consejo con toda misericordia. Y precisamente la misericordia que existió en San José relaciona al autor de la misericordia, siendo Jesús, a la reina de misericordia, siendo la Virgen, y el estado de la misericordia, que es la Iglesia. Así que en José la misericordia fue plenamente vivida. A la inteligencia o entendimiento, la pureza de corazón. El don de entendimiento ilumina la mente y precisamente nos da a conocer cosas más allá de lo natural. La pureza de corazón es no tener falta que reprocharse. La pureza de corazón logra las virtudes. Y en San José atesoró esas cualidades en grado supremo, más que cualquier patriarca. A la sabiduría, el espíritu pacífico. La sabiduría es propia de los pacíficos. Como dice el Salmo, mucha paz a los que aman tu ley. Y precisamente la paz es la tranquilidad y el orden. El orden es Dios mismo. José era un carpintero, casero y pacífico que tenía a Jesús como aprendiz y ayudante en su taller. Así que se dio en él plenamente el espíritu pacífico. En estos párrafos, en estos 10 párrafos, Mateo nos habla de las bienaventuranzas. En nuestra lección número 37 se habla del decálogo del apóstol. Y precisamente podemos asemejar estas cualidades de los apóstoles de nuestra obra a aquella plenitud de los dones del Espíritu Santo y las bienaventuranzas que debemos observar para hacer nuestro trabajo con nuestros hermanos en la obra. Ahora vamos a continuar con nuestro hermano Miguel. Entonces, tal, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre la audiencia general del Papa Francisco. Cada miércoles, el Papa Francisco ofrece una audiencia general en el Vaticano. Ofrece una audiencia general en el Vaticano, a la cual casi cualquier persona puede asistir, bueno, más bien a la cual cualquier persona puede asistir, siempre y cuando cuente con un billete de entrada, el cual se consigue de manera muy fácil, si es que estamos en Roma. El Papa comienza con algunas lecturas en varios idiomas y luego se pasa al punto central de la ceremonia, que es la catequesis del Papa, un discurso sobre algún tema doctrinal o asunto concreto. Según sea el ciclo temático, se puede prolongar durante meses. El miércoles 1 de abril del 2020, hace un año aproximadamente, el Papa continúa con su catequesis sobre las bienaventuranzas y este día habla sobre la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen el corazón puro. Antes que nada hay que comprender el significado de la palabra corazón. Para la cultura semita, el corazón es el centro de los sentimientos, de los pensamientos y de las intenciones de la persona humana. La Biblia nos enseña que Dios no mira las apariencias, sino el corazón. También podríamos decir que es desde nuestro corazón
desde donde podemos ver a Dios. En cuanto a la definición de limpio, la palabra griega utilizada por Mateo el Evangelista es cátaros, que significa fundamentalmente puro, libre de sustancias contaminantes. Así tiene que ser nuestro corazón. Tener un corazón puro es un camino de purificación interior. Hay que reconocer que con frecuencia nuestro peor enemigo está escondido dentro de nosotros y necesitamos convertirnos al Señor. Este proceso implica reconocer la influencia del mal que hay en nosotros y dejarnos conducir con docilidad por el Espíritu Santo. Es un camino de maduración que supone renuncia, sinceridad y mucha valentía. La invitación del Señor es encontrarnos con Él. Él se dirige a cada uno de nosotros en cualquier lugar o situación en la que nos encontremos. Solo basta tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para Él. Todos somos pecadores, necesitamos de ser purificados, pero basta dar un pequeño paso hacia Jesús para descubrir que Él nos espera siempre con los brazos abiertos, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, ocasión privilegiada para encontrar la misericordia divina que purifica y recrea nuestros corazones. En esta visión beatífica que menciona el Papa Francisco en esta catequesis, hay una dimensión futura, escatológica, como todas las bienaventuranzas. Es la alegría del reino de los cielos hacia la que vamos, pero existe también la otra dimensión. Ver a Dios comprende los designios de la providencia en lo que nos sucede todos los días. Reconocer su presencia en los sacramentos, su presencia en los hermanos, su presencia en el servicio, especialmente en los pobres y en los que sufren, y reconocerlo allí donde se manifiesta. Se trata de un trabajo serio y sobre todo de una obra que Dios hace en nosotros a través de las pruebas y las purificaciones de la vida y que nos lleva, si lo aceptamos, a experimentar una gran valentía y una paz verdadera. Y bueno, por último, el Papa finaliza diciendo que no tengamos miedo, que abramos la puerta de nuestro corazón en el Espíritu para que nos purifique y nos haga avanzar por este camino hacia la alegría plena. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. En este momento vamos a preparar salas para que pasen a hacer los tiempos de reflexión y precisamente tenemos a nuestros coordinadores para que los coordinen, los dirijan y encuentren ustedes una forma de empezar a reflexionar sobre las preguntas de nuestro tema de retiro. Muy bien, vamos a dar unos minutos a que Julio nos arme las salas. No tenemos lista de asistencia. Algunos de ustedes lo han preguntado en el chat. No tenemos lista de asistencia. Vamos a trabajar ahorita sobre lo que serían las preguntas de nuestro tema de retiro. Bien. Vamos a pasar a las salas. Vamos a hacer la reflexión de nuestras preguntas. Vamos a tener una hora. Se apagó tu micrófono, Anita. Está bien.
Tenemos abiertas 2 sesiones, hermanos, porque en esta conexión ya tenemos los 500 lugares. Entonces tenemos 2 salas que están trabajando con los hermanos que se han conectado y vamos a estar desde la pregunta número 1 hasta donde podamos avanzar. Recuerden que el retiro general está limitado a nuestros coordinadores diocesanos, a nuestros coordinadores regionales, y de ahí que vamos a hacer ahorita un ensayo de nuestras preguntas del tema del retiro, para que también ustedes vayan revisando si ya han trabajado lo suficiente el tema y las preguntas para que en sus regiones puedan tener el mayor fruto con los hermanos que asisten. Así que si tienen por ahí sus apuntes, su tema de retiro, ténganlo a la mano porque van a trabajar con él en estos momentos. Les repito, no tenemos lista de asistencia, así que bueno, Dios sabe quiénes han llegado el día de hoy. Les agradecemos y por eso se hizo solamente una presentación breve. Recuerden que ya en las didácticas de nuestro Consejo General hemos estado trabajando con el tema de nuestro retiro. Y el día de mañana, Dios mediante, también en el consejo, vamos a hacer una reflexión, no sobre las preguntas del tema, sino algo adicional. Así que también los invitamos a que se conecten el día de mañana. Muy bien, nos vamos a ir a las salas. Las salas se van a detener automáticamente, van a recibir un mensaje cuando vaya a cerrarse la sala y en ese momento ustedes ya podrán detener la reflexión. El espíritu de obediencia que distingue al cristiano del hombre del mundo. El sentido de responsabilidad hace posible que la ejecución sea siempre fielmente ejecutada. Gracias, Gina. Marcelo, ¿me podías sintetizar en la comparación de esta razón a lo que nos acaba de leer Gina, Marcelo? Sí, creo que aquí nos habla de un espíritu de servicio con una total disposición, como nos habla ya nuestro anterior tema de retiro número 75, y esa disponibilidad, pero además debemos de aceptar la autoridad que está sobre nosotros con un espíritu de obediencia y docilidad. Creo yo que es como ese punto central. Gracias, Marcelo. Dalia, ya nos habló Marcelo del espíritu de servicio, el amor. ¿Qué más puedes anexar sobre ese estatuto 40? ¿Ahí sí es el 40? Sí, es el 40. Sobre el servicio. Está dentro de los principios, propósitos y objetivos de la obra. ¿Qué más nos faltaría para completar? ¿Dalia? Ya te me pasmaste, Dalia. Y hacer también la formación de esos dirigentes, ¿no? Yo aquí sigo. No sé si será tu internet, pero yo sigo bien. Bueno, entonces yo soy la que estoy mal. Sí, ok. Lo que comentaba es que probablemente también debemos recordar cuál es el objetivo de la obra, ¿no? La formación de dirigentes. Si bien va con ese servicio y con esa responsabilidad, tenemos que unirlo hacia el fin al que va haciendo esta obra, ¿no? Hacia donde vamos a llegar y a la formación que debemos de tener. Ok, muchas gracias, Dalia. Silvia, ¿me puedes leer la pregunta número 2? Sí, claro que sí. Gracias. Dice, la lección 6 de formación de dirigentes nos lleva a contemplar a la iglesia en varios aspectos. Explica cómo sería aquella iglesia doméstica de la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Cuál sería el papel de San José dentro de la enseñanza principal de la lección? Ser iglesia y hacer iglesia. Procura incluir los conceptos contenidos en el
¿sí? Ay, perdón. Penúltimo. En el último párrafo, cuidar, defender y agradecer. ¿Recuerdas y cuál? asentar. Perdón, ¿recuerdas cuál es la lección número 6 de formación? De hacer iglesia. Ajá, ¿qué lección es? La número 40, exactamente. Y ahora nos podrías explicar cuál sería el papel, la comparación de San José en la enseñanza principal de ser iglesia y hacer iglesia dentro de esta lección. La formación, bueno, yo no la escribí tal cual dice ahí, pero la hice de otra forma, pero ahorita viendo todo y oyéndolo todo, es de San José como padre de familia, enseñar y llevar a cabo con su hijo y su esposa, que era la Virgen María, la iglesia doméstica, y ya de ahí hacer la iglesia principal, que fue Jesús el que fue a dar el testimonio de su vida y lo que él vino a hacer a la tierra. Gracias. Alicia, ¿cómo debe de ser el dirigente a semejanza de San José ya en esta iglesia doméstica? Ya de lo que nos acaban de decir. Alicia. ¿Estás con nosotros? ¿No? Ok. María Eugenia, ¿nos podías hacer el comparativo de lo que nos acaba de explicar nuestra hermana? De lo que hizo San José como jefe de familia. Pues San José vino a ser la cabeza, ¿no? De la familia. El que dirigió a su familia hacia el camino del Señor, el que instruyó a Jesús. En el principio lo guió. ¿Y qué hace el dirigente, el que está enfrente de esta familia llamada equipo laico, a semejanza de San José? Dirigir el equipo, o sea, como cabeza el director. Ok. ¿Qué es lo que debe de hacer? Vamos, recordemos a San José, que era la cabeza. Ya nos explicaron que Jesús era muy superior a él, que María era superior a él. ¿Qué hacer nuestro dirigente? ¿Qué es lo que debe de hacer nuestro dirigente bajo esta responsabilidad de hacer iglesia? Si alguien nos quiere ayudar, pues si María Eugenia quiere aportar, si no, ¿alguien quiere ayudar? ¿No? Adriana. ¿Puedo hablar? Sí, Adriana. Sí, bueno, aquí a semejanza de San José nos habla el ser iglesia es hacer iglesia, es que primero nosotros mismos debemos de ser a semejanza de San José, ese cuidar, ese defender, ese acrecentar en ese camino que San José llevaba. Ahora, nosotros como dirigentes, como equipo laico al servicio de la pastoral, nosotros tenemos hermanos, como coordinadores regionales, tenemos hermanos a nuestro cargo, de la misma manera que San José tenía a nuestra Santísima Madre y a Jesús. Él en todo momento tuvo dificultades, tribulaciones, de la misma manera que nosotros tenemos en el cargo que vamos llevando. Ay, ya se fue Adriana. Gracias, Adriana. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, fíjense que tenemos que indudablemente leer los estatutos, pero compararlos con San José y posteriormente bajarlos hacia nosotros, ¿sí? Entonces, en la pregunta número 3, no voy a hacer la oración, pero dice, nuestra obra cuenta con hermosas oraciones que además resultan sumamente formativas. Dice aquí, redacta una oración inspirada en San José, a semejanza de los ejemplos antes mencionados. ¿Cuáles son las características de que debe de tener esta oración? ¿La recordamos? Angélica, ¿recuerdas cuáles son las características que debe de tener la oración?
amor, Ujú, pedir, ajá, admiración, ajá. servir y, ¿qué más? Entrega. Mm. Creo que sí, nada más. Pilar, ¿podrías Voluntad. agregar algo o está con Todo está bien. voluntad? Es voluntad, precisión de lo que se dice, tener conciencia de ello que estamos orando y tener pues esa fortaleza para seguir adelante. Ok, gracias. Silvia, ¿algo agregarías a esta oración? Silvia, Pues el amor a tampoco. Dios, el Perdón. amor a Jesús, con todo respeto dirigirnos a Él. Ok, recuerden que en toda oración debemos de tener el agradecimiento, debe de estar, es en una oración de agradecimiento, una oración de petición, una oración de, ya se me fueron, pero bueno. Entonces, incluir todas estas características en nuestra oración, como la hace, y todo esto bajado a nuestra vida, como ya lo comentaron. Nuestra oración debe ser vivida, ¿verdad? No platicada, sino vivida, ¿sí? Vamos a pasar a la pregunta número 4. Francis, ¿nos podrías leer la pregunta número 4, por favor? Estás en mi... Sí, con gusto ya. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. A ver. Sí. Es que con trabajo veo. Voy. Sí. ¿Ya pasaron los lentes? ¿De qué manera las 4 capacidades propuestas por el Estatuto 21 contribuirán en cultivar y atesorar en nosotros un corazón puro? Compara lo dicho sobre somos una comunidad espiritual con la familia de San José. ¿Podrías recordarnos la lección número 5 de formación, de qué trata y qué número es? ¿Sí te acordarás? La lección número 5. La lección número 5, ¿cuál? ¿Alguien sabe cuál es el nombre de la lección número 5? La de la autenticidad del apóstol, ¿no? Así es de la autenticidad del apóstol. La Exacto. 37. Se llama la esperanza de la salvación, ¿no? Ay, perdón. La 37. Estamos en la pregunta número 5. Lección, sí, cierto, es la 37. La lección número 37, la autenticidad del apóstol. Así se llama la lección. ¿Estábamos en la pregunta 4? 4. Perdón, disculpen, yo soy la que ya me puse nerviosita. Ajá. Ya ven, por eso hay que hacer los ensayos, porque ustedes me intimidan. La lección número 4 habla de las 4 capacidades propuestas en el Estatuto número 21. Ahí recuerda en qué parte está el Estatuto número 21, ¿de qué sección? En la número 21. ¿En qué parte del Estatuto? En la página 18. En la página 18. Pero está dentro de la espiritualidad de la obra. ¿Recuerdan las 4 capacidades? César, que no ha hablado. César, las 4 capacidades. Está el de... ¿Recuerda? ¿no es en sus 2 vertientes de docilidad y entrega y la capacidad de servicio? Ajá, esa es una parte de una de las capacidades, pero son 4. Ajá. Y el otro es el de... La capacidad de servicio. ¿El servicio?
Ujú. Ok, entonces ya recordamos las 4 capacidades. La capacidad del perdón, de admiración, de amor, lo que decía Francis, de docilidad a la entrega y de servicio. ¿Sí? De servicio. Sí. Ok, entonces ya recordamos estas 4 capacidades. ¿Sí? La pregunta dice, ¿contribuirán en cultivar y atesorar en nosotros un corazón? ¿Estas capacidades ayudan a que nuestro corazón sea puro? Y luego dice, compara lo dicho sobre somos una comunidad espiritual con la familia de San José. Silvia, que no es Silvia Regalado, es la otra Silvia, ¿me podrías ayudar? Porque no le entiendo esta pregunta. A ver. A ¿Cuál? ver. A ver, ¿cuál? La número 4. Dice, ¿de qué manera las 4 capacidades, que ya las leímos, que en el Estatuto 21 contribuirán en cultivar y atesorar en nosotros un corazón puro? Ahora dice, compara lo dicho sobre somos una comunidad espiritual con la familia de San José. Bueno, para mí que somos, a mí me dice esto que somos una ay, voy de nuevo, espérenme tantito. Bueno, como fue San José, también nosotros podemos hacer esa comunidad espiritual si nosotros estamos unidos, si tenemos ese amor que tuvo San José con su familia. Lo mismo podemos hacer con toda esta vida, esta comunidad espiritual, tener ese ejemplo de San José que tuvo con su familia para nosotros aterrizarlo en toda nuestra comunidad, con ese amor puro, con ese amor dócil, con todas esas capacidades de amor que tuvo San José con su familia. Yo así lo entiendo. Les voy a leer y ahorita le doy la palabra a Gina. Lo que dijo San José. ¿Qué quieres de mí, hijo mío? Oh Dios inmortal, indica, manda y ordéname. Aquel que quisiste apareciese como Padre tuyo, se alegra y se gloria de ser tu siervo. ¿Qué podría no quererte, siendo como eres hermosísimo, sapientísimo, fortísimo, potentísimo y amantísimo? Porque tú eres el verdadero Dios, tú la sabiduría del Padre y el resplandor de su gloria, tú la salvación del género humano. Yo te adoro, hijo mío, yo te amo y deseo ser amado por ti. Acepta la ofrenda de mi servicio a ti y a tu Santísima Madre, y cuando yo enfermo y mortal desfallezca, digna de tú ayudarme, oh dulce consuelo, oh fuente de todo amor. Gina. Sí, aquí en esta pregunta, bueno, lo que entiendo dice que estas 4 capacidades, que son la de perdón, de admiración, de amor, en sus 2 vertientes de docilidad y entrega y capacidad de servicio, dice que estas capacidades debemos procurar acrecentarlas continuamente, ya que el equipo laico al servicio de la pastoral es en su esencia una comunidad espiritual. Y nos dice que somos una comunidad espiritual porque Dios nos ha mandado que le amemos con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu pensamiento. Es lo que, bueno, yo entiendo de esta manera, ya con todo lo que complementaron nuestros hermanos. Eso dice el estatuto. Ahora tú explícamelo con tus palabritas. Pues sí, nos dice que la esencia de esta comunidad espiritual debemos de procurar acrecentarla, pues como dirigentes, con todos nuestros hermanos, siempre imitando a lo que es Jesús Buen Pastor, a María nuestra Madre Santísima, y todos como que somos su iglesia unidos, siempre guiados por el Espíritu Santo, para que todo esto vaya acrecentándose, y en este peregrinar que vayamos todos unidos, tenemos esta misión en la iglesia peregrina. Es lo que... Gracias, Gina. Sí, debemos indudablemente siempre vivir de estas 4 capacidades, del amor que tenemos a nuestros hermanos, que muchas veces somos igual de imperfectos que ellos,
y siempre aceptar, guiar y formar a nuestros hermanos, indudablemente, pero también nuestros hermanos nos forman, nos guían y nos enseñan. Entonces, nunca olvidemos, como lo está diciendo San José, con humildad, estoy al frente de este servicio, pero indudablemente estoy en la enseñanza y el aprendizaje y el crecimiento de mi ser a base de ustedes. Pasamos a la pregunta número 5. Luis, ¿podrás leernos la pregunta número 5, por favor? Luis, ¿estás con nosotros? Discúlpame, pero no tengo las preguntas. Bueno, es importante, hermano, las mandaron también por correo y solicitársela a tu coordinador regional o alguien que te las llegase a mandar. Si quieres, tú me la puedes poner en tu chat tu correo y ahorita, terminando, te envío esas tema de retiro. César, ¿nos podrías leer la pregunta número 5, por favor? César, ¿estás con nosotros? ¿No? Silvia, ¿nos podrías leer la pregunta número 5, por favor? ¿Seré yo? Silvia, no regalado. Entonces yo. En la lección 5 de formación, página 5, último párrafo, se describe cómo habrá de ser todas las reuniones del Instituto de Formación para la Servicio de la Pastoral. ¿Con qué características las complementarías basándote en el don de la sabiduría? Solo también te observo que es el equipo laico al servicio de la pastoral. ¿Sí? Ah, sí. Ahora sí. ¿Qué habla la lección número 5 de formación? Ahora sí. ¿Recordamos cuál, la lección número 5 de qué trata? ¿Qué lección es primero? La lección de la número 5. ¿Es la esperanza de la salvación? Sí. No, la lección número 5, ¿cuál número es? Ya la habían dicho hace rato. Lección 37. Y habla de... Es la autenticidad en el apóstol. La autenticidad del apóstol. Entonces, ahora sí, en ese apartado que nos están diciendo, la página 5, el último párrafo, ¿de quién habla? Si leemos la página 5, llegamos dice al penúltimo. Antes del último, está diciéndole de qué persona está hablando dentro del equipo laico. Del coordinador regional. Ok, del coordinador regional. Entonces, ahora sí, si nos vamos a al último párrafo, ¿qué nos dice? Dice, su equipo de servicio, la del visitador con sus directores, la del coordinador regional con sus visitadores y la del coordinador diocesano con sus coordinadores regionales. Ese es el último párrafo. Ajá. Ahora dice, cada quien debe de estar en las diferentes juntas de consejo, ¿no? Diferentes. Entonces, ¿con qué características las complementarías basándose en el don de la sabiduría? ¿Cómo manejarías, cómo trabajarías esas reuniones para ser formativas y llevarnos al mejor funcionamiento del equipo laico al servicio de la pastoral, basándonos en el don de la sabiduría? Bueno, primero dejarme, yo en lo personal, primero debería de dejarme guiar por el Espíritu Santo para que Él me dé todo ese entendimiento de poder yo guiar a todo este grupo. Ser dócil, o sea, para tener esa sabiduría de cómo poder hacerlo. Creo que... Ok. Pilar, ¿podrías agregar algo adicional a lo que nos acaba de comentar Silvia? Sí, por ejemplo, ¿no? Ser buen, pues una persona para poder entender y comprender los mensajes que se nos van dando, ¿no? Y que nos dé la capacidad
para sobrellevar y entender a nuestros hermanos, para que todo sea con claridad y no nunca con egoísmo, sino todo hacerlo con amor y entendimiento que nos da Dios, el Espíritu Santo. Gracias, Pilar. Francis, en las juntas, todas las reuniones en las cuales nosotros participamos, la sabiduría, ¿cómo trabajaría con nosotros? ¿O cómo trabajaríamos con ella? En primera, ponernos en presencia del Espíritu Santo y pedirle que pues nos mande sabiduría. Y pues, pues dirigir para dirigir, pues sobre todo con amor, pues tratar de que todo sea en comunidad, en comunión, y que pues procuremos no crear conflictos, sino que al contrario, estar uniendo a todos y ser obedientes, obedecer a nuestro dirigente también, ¿no? Poner esa obediencia de San José. Ahí nos dice que San José fue obediente, él siempre, pues ponerse en presencia de Dios, porque dejarse llevar, ¿no? Dejarse llevar y dejarse llevar con amor. Indudablemente, alguien habló por ahí, pero ya no escuché a quién de mis hermanas quería aportar algo, ¿no? Pero habla de que la sabiduría se opone a la locura y a la necedad. Sí. ¿Hasta dónde tenemos que ser como dirigentes a no tomar las decisiones precipitadas, a no pensar que nuestro pensar es lo que es importante y lo que vale, lo que es correcto, y como han dicho, ser dóciles al Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Perdón, Francis, te escucho. Y también ser prudentes, porque no podemos hablar y decir lo que pensamos, sino que ser prudentes y preguntarse uno mismo, ¿es el momento para decir lo que yo quiero decir? ¿No? Quiero hacer, ¿no? Sobre todo. La obediencia. Sí, obedientes al Espíritu Santo, ¿no? Cuando somos dirigentes, tenemos que decir qué es lo que quieres de este grupo que yo haga, ¿no? Sí. Obedientes. Entonces, dame la forma de cómo lo voy a hacer, porque si lo quiero hacer yo, no va a ser posible. Bueno, hermanitas, vamos a pasar a la pregunta número 6. Y, Angélica, ¿nos podías ayudar con la pregunta número 6, por favor? En leernos la pregunta. En la explicación, el don de entendimiento se puede vislumbrar en la vida de San José, las 3 vertientes de formación del equipo laico al servicio de la pastoral, el estudio profundo de las cosas de Dios, el servicio y la vida de piedad auténtica. ¿En qué momento de su vida se evidencia cada una? ¿En qué momento de su vida? En el primero, cuando acepta a la Virgen María que va a tener un hijo, el Hijo de Dios. Sería esa la primera. En la segunda, cuando lo va conduciendo, bueno, van a la par los dos, con paciencia, con ternura. Con amor. Y con amor. Y la tercera, ahí sí ya no. La aceptación. Sí. ¿Aceptación a qué? Aceptación de tener un hijo, que Dios los envía, que el Espíritu Santo envía a María Santísima, que es el Hijo de Dios. La aceptación. Ahora se lo revierto. ¿En qué momento ustedes pasan por este momento?
¿En qué momento? ¿En Pues, qué momento hacen ejemplo de esto? Ya Pilar como que se había animado y ya ¿Yo? se nos... ¿Dijo alguien yo? ¿Quién dijo yo? No, yo. Ah, Silvia. Cuando los primeros momentos, cuando nosotros aceptamos, pues antes que nada, cuando nosotros nos entramos a pastoral. Ese sería mi primer momento, que el Espíritu Santo me está llamando y aceptar. Otro, cuando aceptamos un cargo dentro de nuestro grupo, nuestro grado, que se nos dice. Y la otra, pues sería saber cómo conducir ese grupo. Para mí serían esas tres, con la obediencia, con la aceptación, la obediencia y el servicio. Dalia, ¿nos podías agregar algo adicional de lo que nuestras semanas han compartido? Estaba pensando que podría faltar, porque si bien es cierto, tenemos ya ese llamado, ese servicio y de la vida de piedad auténtica, de dar ese testimonio de ese servicio que estoy llevando, que en mi vida personal pueda dar ese testimonio de que Dios y el Espíritu Santo están conmigo y que estoy dando ese servicio de forma íntegra. Testimonio. María Eugenia, ¿cómo damos testimonio? Predicando. Pues, haciendo vida el Evangelio en nosotros. Chángotelas, María Eugenia, ya me complicaste la situación. Siento vida el Evangelio. ¿Cómo le hago vida en el Evangelio? Bueno, pues transformando nuestro ser y nuestro pensar para que a ejemplo de nosotros, pues, atraigamos a nuestros hermanos. Por allá dicen, ¿por qué se ha desertado la Iglesia Católica? Por el mal testimonio que damos. Luis, ¿el ejemplo? ¿Cómo sería un buen ejemplo? Ser congruentes de lo que decimos con lo que hacemos. Ese sería el ejemplo, ¿no? A ejemplo de San José, ¿no? Por ejemplo, le dan una responsabilidad de tener en las manos al Salvador y pues cumple con eso, ¿no? Una gran responsabilidad. Y pues ahí empieza el cumplimiento de la profecía, ¿no? Él lo sabía, él y la Virgen lo sabían. Indudablemente, perdón, Luis, sigue. Ya se nos fue. Si quieres, apaga tu imagen para que te escuchemos bien. Creo que ya no. Ya. Entonces, ¿qué harías con ese niño? ¿Qué harías con...? Ya nos dejó como las telenovelas a la mitad. Bueno, sí, indudablemente, ya se nos fue Luis. Ya se nos fue Luis. Indudablemente. Pregunta, ¿nombraste el secretario? No, como me interesó. Okay. No, está bien, está bien. Sigan el ejercicio, no hay problema. Ok, gracias, Mari. Indudablemente nuestro testimonio, cuando yo lo recuerdo, que se nos pide el servicio en catedral y van los coordinadores de grupo, va quizá los colectores y brillan por su ausencia los visitadores, los coordinadores regionales y todo. Entonces, a eso vamos, ¿no? O sea, el buen testimonio se da en todos lados. No importa el servicio, no hay servicio pequeño, no hay servicio grande. Todo es servicio si se compara con el servicio que dio San José. Imagínense un Dios y la reina de la misericordia. Y San José, ahí. ¿Qué voy a decir? No, pues yo me salgo, ¿no? Aquí están los meros meros. Entonces,
nosotros tenemos que hacer que nuestro servicio sea igual de valioso, aunque no tengamos lo demás, ¿no? Vamos a pasar a la lección número 7. Pregunta. Y, ¿preguntó? ¿Alguien preguntó? Ah, sí, la pregunta número 7. César, ahora sí nos puedes ayudar con la pregunta número 7. Alicia, sabemos que... Alicia, si quieres contestarlo, puedes hacer en el chat. Y yo soy tu voz, ¿sí? Marcelino, ¿nos puedes leer la pregunta número 7? Marcelo, perdón, Marcelo. Sí, claro que sí, hermana. El don de consejo y nuestros grupos de reflexión tienen todo en común. Reflexiona sobre estos puntos en común, principalmente en la labor del coordinador, que debe provocar resolución de un cambio de vida. ¿Qué nos puedes aportar de ese número 7? Me cuesta un poquito de trabajo reflexionarlo, pero bueno. No te preocupes. Creo que aquí, como coordinador del grupo de reflexión, debemos, como dice nuestra lección número 1 de formación de dirigentes, es encaminar, ayudar a nuestros hermanos a tomar una firme resolución en cuestión de un cambio de vida, de irlos guiando más que nada en esta formación personal, pero también a la vez que vaya siendo una formación comunitaria, y esto va a llevar a un cambio de vida de manera, a lo mejor no inmediata, pero sí paulatina y radical. Esa sería mi reflexión. Gracias, Marcelo. Mi Manuel, aportación. ya que... Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Dijiste cosas, una conversión, un cambio de vida. Manuel, ¿tú qué nos puedes aportar de esto, de cómo hacemos que lo que han estudiado nuestros y que hemos compartido con nuestros hermanos hagan una conversión en ellos? Manuel Tejeda. ¿No? Manuelito no puede abrir su micrófono porque estás con el apagado el micrófono, Manuel. Luis. Perdón, estaba intentando. Ok, Manuel, te escuchamos. También intentando desde hace rato entrar. Bien. Ay, gracias a Dios que vienes para que nos ilumines. Pues un ratito, Judith, me voy al servicio a misa. Okay, como no te ministro. Sí, sí. Bien. Nosotros como simples mortales, como humanos, tenemos muchas fallas y muchas dudas. Aun cuando, y más dudas tenemos cuando estamos aprendiendo lo que el Señor quiere para nuestro bien. Entonces, dudamos mucho de lo que realmente Él quiere para nosotros y nos apegamos mucho a las cosas materiales y no vemos más allá del día y no queremos trabajar cuando hay luz. Queremos muchas veces esperar a que llegue la oscuridad y es cuando no vamos a poder hacer las cosas. En la oscuridad, recordemos que para los judíos, o bueno, no para los judíos, sino que la oscuridad se refiere a la noche, a lo malo. Y la luz es el día, es lo bueno. Y nosotros debemos apoyarnos siempre en lo que el Señor nos dice, en la intuición humana del bien y no del mal, no de la malicia. Caemos, pero el mismo Señor nos da fuerza para levantarnos. No debemos dudar nunca de nuestras posibilidades, de lo que nosotros podemos hacer y enfrentar siempre los retos que se nos pongan a la mano.
estudiar en la escuela pastoral se nos hace a veces tedioso, se nos hace a veces cansado, pero tenemos que poner mucho empeño. Se nos juntan las cosas o las actividades o los compromisos, pero hay que darnos tiempo. A veces, aunque sea un ratito, pero poder hacer las cosas. En esta posibilidad de lo que nosotros podemos hacer o que debemos hacer por el bien nuestro y de cada uno de nuestros hermanos, empezando por nuestro prójimo, que es nuestra familia, debemos abonar todo lo que nosotros podamos. Poco a poco ir abonando. Es como cuando cuidamos una planta. De la noche a la mañana, con mucho abono, se muere. Con poco abono constante, florece. Así también es en las lecciones. Cuando nosotros no podemos, hay que acudir a alguien. Y si lo intentamos de a poco, diario, vamos a lograr las cosas. Tengo muchos compromisos, tengo muchos pendientes personales en casa, pero intento tratar de empujar, no al mismo tiempo todas. Es como cuando juega uno fútbol, va uno pateando el balón poco a poco. Entonces, así son parte de las actividades cotidianas y de la enseñanza. Uno no aprende el primer día. Uno debe apoyarse diario. La enseñanza que a mí me dieron para el servicio como ministro, me dijeron que lo que realmente iba a aprender era haciendo precisamente el servicio cotidiano o cada día que se me pidiera. Y es como he ido aprendiendo cada vez más. Y tenía razón el padre Carlos, que eso se aprende con el día a día. Es igual. Oye, Manuel. Sí. Pero me estás hablando de ti, de tu aceptación. ¿Cómo haces que acepte el otro? Con el ejemplo. ¿Cómo haces que toda esa lección en la cual trabajas, que lleva un fin, todas las lecciones tienen un fin, una formación? Sí. ¿Cómo haces que llegue a la resolución? ¿Se acuerdan? En los primeros años llega una resolución, que es lo que van a trabajar ellos en la semana. ¿Cómo haces para bajar eso y que ellos trabajen en la semana en esa resolución? ¿Te gusta, algo no te gusta de comer, Manuel? No, afortunadamente. ¿No te gusta todo? Me gusta todo. Bueno, a mí no me gusta el hígado. ¿Cómo me vas a convencer para que coma hígado? No me gusta. Bien. Voy a hablarte de las propiedades del hígado. Te voy a decir que bonito, pero no me gusta. Bien, hay maneras enmascaradas de ocultar el hígado, ¿verdad? Pero como no sabes a lo que sabe, cuando lo comas no te vas a dar cuenta. Me vas a engañar. No te voy a engañar. Te voy a conducir a algo que te va a beneficiar. El hígado, muy bueno en hierro. Con unas cápsulas. Bien. Unas cápsulas para que me vaya acostumbrando. Lo que trataría yo es, o lo que yo debo hacer, es ir llevándolos poco a poco a esa aceptación o a ese conocimiento. En la lección habla por partes. ¿Cómo lo voy a lograr o cómo voy a ayudarlos para que lo entiendan? Contestar una tarea en primero te lleva a que puedas leyendo y ir contestando no te me adelantes a las preguntas, Manuel. Esa es otra pregunta.
Bueno, vamos a dejar a Gina que nos diga. Gina, que está levantando la mano desde hace rato. No, quedó de ese rato, pero bueno, contesto. Quedó la de ese rato, pero contesto. Sí, Ok. bueno, en esta pregunta, como así ya nos las compartieron nuestras hermanas, nos habla también del don de consejo y de la misericordia. Y aquí nos está hablando de que preguntaba sobre el hígado, ¿no? Pues creo que si no te gusta, por ejemplo, para que te gustara, cómo poderlo hacer, pues guisarlo muy rico, ¿no? Para que en ese momento pruébalo, para que te pueda gustar. A lo mejor no te gusta porque no lo has probado, pero lo has probado de una manera, pero lo puedes probar de diferentes maneras para que lo puedas degustar. Ese sería en cuanto a ese ejemplo. Y lo que nos preguntabas, que cómo hacer que llegue a la resolución nuestros hermanos, pues teniéndole, sobre todo, tener esa paciencia, tener ese sentido de humor, tener esa constancia, esa charla amena con nuestros hermanos. Aquí lo que he también visto que muchas veces nos quedamos en la parte nada más de dar una lección, ¿no? Por decirlo, pero esa parte humana a veces la olvidamos con nuestros hermanos, ¿no? Que ellos son hermanos, como lo decías en la otra pregunta, que somos todos iguales, sentirnos con esa confianza, sentirnos con ese amor de hermanos para poder también, al día a día, ir caminando juntos, ¿no? Es bajo la guía del Espíritu Santo y todos nosotros como hermanos. ¿Sí? Es lo que entiendo. Gracias. Bueno, aprovechando y abusando, ¿me puedes leer la pregunta número 8? Sí, claro. La número 8. Al final del Estatuto 21 se lee hacia la casa del Padre, nuestra meta final, peregrinando unidos mientras realizan su misión en la iglesia y en el mundo. ¿Tu peregrinar en algo se semeja al de San José? Según la definición de San Gregorio sobre el don de fortaleza. ¿Qué te puedes imitar de San José sobre tu propio peregrinar? El estatuto número 21, ¿de qué nos hablaba? ¿Me preguntas? Sí, le pregunto. Ok. En la 8, que, bueno, aquí lo que... Espiritualidad de la obra. Sí, hacia la casa del Padre, nuestra meta final. Bueno, aquí nos dice que... aquí nos dice que San José venció se venció a sí mismo, así nosotros igual. San José tampoco no teme la adversidad, él pues siempre está con esa confianza en Dios, siempre persiste él mismo en todo lo que viene. Y siempre protegió, siempre cuidó, custodió a Jesús y a María. Y bueno, él siempre estuvo en los trabajos, siempre enseñó, y todos los peligros que él pasó, siempre los sobrepasó todos esos obstáculos. Ahorita no recuerdo en el Estatuto 21 lo que me preguntabas, pero dice al final del Estatuto 21 se lee hacia la casa del Padre nuestra meta final, pues que nosotros vamos en ese peregrinar unidos, mientras estemos aquí en este mundo, pues la misión que tenemos en la iglesia y en donde estemos, pues que la hagamos con ese gusto, con ese amor día a día, como el Señor nos las ha enseñado. Muchas gracias. A ti, Gina. Silvia Regalado. ¿Tu peregrinar en algo se asemeja a San José? Ya nos decía que había sido un servicio ante todo, Gina, ante todo lo que se le había, los obstáculos los había vencido. ¿Tu peregrinar en algo se asemeja a San José? Silvia Regalada. Perdón, ya. Tratamos o trato de seguir, porque a veces decimos una cosa y actuamos de otra. Eso es lo que nos hace pues, muy diferentes en toda la tierra, toda la gente. Si fuéramos tan
tan santos o tan limpios como San José, pues iríamos directamente a la casa de Dios, pero como estamos aquí y hay, como dice, hay camino ancho y camino angosto. El que camina por el angosto va hacia la casa de Dios y el ancho, pues hacia el mal. Entonces hay que tratar de que nuestra alma sea lo más limpia o nuestro corazón sea más limpio como el de Jesús para poder, pues en nuestro peregrinar llegar hacia la casa del Padre. Ok. Mi hermana Dalia, ¿se me mueve? Ya se me fue. ¿Ya se me fue, Dalia? Te iba a preguntar. Aquí estoy. Ah, no, aquí estás, Dalia. No, aquí estoy. Aquí ando. Dalia. Fortaleza. Sí, dígame. Peregrinar. 2 palabras difíciles. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Pues si bien esa fortaleza, ese don de fortaleza que nos da el Espíritu Santo para este peregrinar que tenemos en la vida, ¿no? No todo en nuestra vida es fácil. Si para Cristo tuvo que tener esa pasión y esa dificultad, y pues nosotros qué nos podemos esperar, ¿no? Pero por eso nos da esa fortaleza para que nuestro camino en esta vida sea hacia ese fin que debemos de llegar al Padre, ¿no? De que si bien a lo mejor vamos a tener momentos de dificultad, momentos de duda, de angustia, de hambre, de dudas, podamos sostenernos en pie con esa fortaleza que Dios nos ha dado para seguir adelante, para que podamos avanzar y que no nos caigamos, y si nos caemos, nos levantemos, ¿no? Ahora aplícalo al equipo laico. Bueno, el equipo laico es lo mismo, o sea, digamos que durante trabajar en equipo vamos a tener muchas dificultades porque tenemos diferentes características, ¿no? Tenemos diferentes caracteres que puede hacer que a lo mejor en algún momento tengamos dificultades, que no podamos tener podamos tener un consenso igual, ¿no? Y que a lo mejor por X o Y tengamos algún contratiempo, pues nos vamos a tener esa fortaleza para decir, a lo mejor tenemos este contratiempo, pero no importa, o sea, ¿para qué estamos en la obra, no? ¿A qué vamos a dar esta obra de Dios? Entonces, nos levantamos, seguimos adelante. Creo que si bien pudimos ver, lo hemos tenido durante muchos años, pero muy evidente desde el año pasado al tener esta pandemia, que a lo mejor en primera instancia, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos vino a la mente? Pues ya no vamos a poder dar este testimonio o dar esta preparación hasta nuestros hermanos. Y que gracias a Dios tuvimos esta tecnología, pudimos apropiarnos de ella, y ¿qué es lo que estamos haciendo? Seguimos sirviendo, seguimos dando esa palabra de Dios, y nos dio esa fortaleza para poder seguir adelante. Marcelo, levantaste la mano. Y yo te preguntaría, Marcelo, tu peregrinar dentro de la obra. Y no hablando de servicio, sino de peregrino. ¿Qué puedo imitar? Marcelo. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Okay. Marcelo. ¿Qué puedo imitar de San José sobre, mi propio peregrinar? Pues yo creo que es esa entrega dices tú, no en el servicio, pero creo que no hay otra forma más que en el servicio, sirviendo a mis hermanos. Precisamente, a veces nos cansamos, a veces se nos dificultan, o a veces decimos, pues como que ya me cansé, y más en estos momentos que estamos pasando por este momento tan difícil, pero también de oportunidad. Nos cansamos con las cuestiones digitales, como hace un momento, es que no puedo entrar, el sistema me está fallando. ¡Ay! Y eso nos cansa, pero eso nos da como que imitar a San José, que él no se cansaba a pesar de las dificultades, adelante, en total disposición, ¿verdad? Creo que yo puedo imitar de manera personal en mi peregrinar, el seguir haciendo ese esfuerzo a pesar de las contrariedades. Cuando decía del servicio, hablaba que si podrías explicarnos el peregrinar de un lugar a otro.
¿Qué tanto trabajo, qué tanta fortaleza has tenido para aceptar ese peregrinar? Pues creo que por la gracia de Dios, no mía, sí he tenido la fortaleza porque y parte de lo que ya reflexionamos en la pregunta 7, en la pregunta 6, realmente he pasado por momentos difíciles. Ahorita, digo, estamos hablando en estos momentos de un año difícil, pero también he tenido de manera personal en mi vida, dentro de la obra ya participando, momentos de salud muy fuertes, pero que aún así, por la gracia de Dios, he salido adelante y he seguido firme en esa disposición de continuar. Entonces creo que esto es lo que debemos de imitar, o al menos en lo personal he imitado de San José, esa total disposición, esa total entrega y esa confianza en Dios, que Él nunca nos abandona a pesar de las dificultades. Sería toda mi aportación. Gracias, Marcelo. Ojo, sí, está muy bien todo. Algo que como nosotros como dirigentes, es que muchas veces fomentamos el que yo soy de Santa Cruz, yo soy de Santa Rosa, yo soy, y fomentamos el que todo el mundo se haga un clan. Y a veces el fomentarlo es bueno, pero hay que hacerlo crecer y ver, no eres nada más de Santa Cruz, de Santa Rosa, de San Francisco, de San Antonio. Eres un equipo laico, como dice, como Iglesia Universal, en donde nosotros, donde se nos necesita, tendríamos que ir, ¿sí? En donde sea. Ahorita estamos en las plataformas, en cierto modo nos ayudan, porque no me puedo trasladar, no tengo que trasladarme muy lejos de mi comunidad y puedo dar esa evangelización por este medio desde mi propia casa, como mi hermana Alicia, que está trabajando y está también aquí escuchando, ¿no? Pero un día esto se va a acabar y vamos a tener que volver a ser presenciales. Y entonces, ¿qué vamos a decir? No, porque me queda lejos. Entonces, o nada más yo soy de la diócesis de Iztapalapa o de la diócesis de Nezahualcóyotl, de la diócesis. Entonces, a semejanza de San José, no hagamos clanes, no lo hagamos como San José, perdón. Somos universales, que se tuvo que ir a un país, que se tuvo que regresar, que tuvo que ir a Nazaret, que tuvo que ir a varias partes, cuidando lo que se le encargó, pero a su vez no poniéndole obstáculos, sino dejarse guiar por el Espíritu Santo para dar ese buen servicio en donde tendría que ser, ya que los ángeles decía, no vayas por aquí porque corre peligro la familia, los que están encargados. Vamos a pasar a la pregunta número 9, antes que nos corten el tiempo. Y me gustaría, ay, ya se me perdió María Eugenia, ¿me podrías leer la pregunta número 9? No te escucho, Mari. Ahora, si prendes tu micrófono, para ver si así te escuchamos. ¿Me toca a mí? María Eugenia. ¿Sigues sin prender tu micrófono, Mari? Para que nos puedas leer la pregunta número 9. ¿No? Francis, apóyanos en eso. Sí, por favor, Francis. La pregunta número 9. Ah, no, que te cuesta trabajo sin los lentes. Pilar, ¿nos puedes ayudar con leerlos? Y Francis no las tengo. Vale, y Francis no la va. ¿Tampoco las tienes, Pilar? No, nomás mandaron el retiro, pero no mandaron las preguntas. Ya estoy aquí. Ok. Dice, el objetivo del reporte de cualidades es convertir el total de calificaciones en un valor de porcentaje que arroje una idea comparativa entre los alumnos. Con esto se seguirá más tarde la posibilidad de balancear valores individuales al integrar
los nuevos equipos de servicio de los centros de formación y de cargos en concreto. Es una de las perlas escondidas que aún debemos aprender a valorar y aprovechar. Porque en la suma de cualidades de escolaridad se cuestiona sobre asistencia y puntualidad, aplicación en el estudio, presencia en retiros y convivencias. ¿Qué tiene que ver esto con lo dicho del don de ciencia? Corta el ayuno de la ignorancia. Es todo. Ok. Dice que es una perla escondida. A ver, platíquenme. Una perla escondida. Pues es porque de repente no nos damos cuenta de las cualidades que tienen nuestros alumnos. Y ya cuando ellos participan, cuando ya dan sus puntos de vista, vemos desde la puntualidad, porque si desde que llegan ellos puntuales, eso quiere decir que ya son responsables. Ajá. Si ellos traen sus tareas a tiempo, también ahí ya se les está calificando, que tienen esa responsabilidad. Si ellos, de hecho hasta los alumnos te exigen, te dicen, oye, no tengo, ahorita por ejemplo, el tema de retiro, no me lo has mandado. Ahí ya nos damos cuenta que tienen esa responsabilidad, que son responsables. Pero si luego a veces hacemos trampa y lo que hacemos es regalarles calificación, a la hora de nombrar a un director, a un colector o a un subdirector, ¿qué pasa? Pues que a la hora de la hora ellos ya no saben qué hacer. Ya no, pues por haberles regalado calificación, ellos ya no se desempeñan como deberían de desempeñarse, ¿no? Y pues ahí, ¿cuántas veces no nos ha tocado que, por ejemplo, hemos elegido a una persona muy responsable y saca todas las cualidades que tiene y hasta nosotros, pues, aprendemos de ellos? ¿Por qué? Porque lo ves cómo trabaja, lo ves como que trabaja de diferente manera y que llega a lo mismo, a lo que nosotros queremos enseñar. Y pues ahí nos podemos tomar de su brazo, de su mano, y pues trabajar con ellos. Y hasta da más gusto, ¿no? Da mucho gusto estar trabajando con esa gente responsable. Qué gusto trabajar con gente responsable, es lo que yo diría. Ya se nos acabó el momento. Recomendaciones, hermanos, lean sus estatutos, lean los dos documentos que se nos han dicho, lean sus lecciones de formación, lean todo y aplíquenselo. Me dice esto que lo que quiere que yo haga, como lo hacía San José, que siempre escuchó a los ángeles. Nosotros tenemos todos estos documentos para que nos lo apliquen y nos den una forma de caminar para que nosotros podamos dar el mejor servicio a semejanza de San José. Un placer haberlos escuchado, un placer haber aprendido de ustedes. Siempre se aprende de los demás y a mí me gustó aprender con ustedes. Y les recomiendo para sus retiros, pues aprender más, ¿verdad? Irse más a fondo, ¿verdad? Para que también a los que ustedes coordinen puedan aprender, nutrirse, dicen por ahí rumiar más, ¿no? Entonces, para que sigamos rumiando, para que nosotros nos fortalezcamos y podamos dar el mejor de los, cuídense mucho. servicios. Sí, Luis, Manuel, no sé quién me dijo, pero ya nos están diciendo que nos vayamos. Nos vemos. Judith, nada más darle gracias. Hay hermanos en este grupo ahorita que nos están acompañando al rosario, y en ese punto que tú decías de ser y de ir más allá, recuérdate que el rosario de nosotros es universal. Así es. Invitamos, tenemos gente de la diócesis y de la arquidiócesis y gente que están fuera en otro lugar. Y eso es ir hasta donde se pueda. Gracias, hermanos, por compartir. Que Dios los bendiga.
Gracias, Sean igualmente. felices. Gracias a todos.